Muchísimas bendiciones de parte del Señor en esta mañana, amada iglesia. Esperamos que hayan tenido un fin de semana bendecido. Sé que muchos quizás están compartiendo en familia con este weekend largo. Estamos a la expectativa de que llegue Pentecostés. El domingo próximo vamos a estar celebrando Pentecostés, esa llegada del Espíritu Santo que experimentó la iglesia primitiva, y todas las cosas buenas de parte de Dios que nosotros sentimos y recibimos, y podemos también compartir con otros cuando recibimos el Espíritu Santo y esa presencia de Dios en nuestras vidas. Mientras tanto, mientras esperamos celebrar ese día de Pentecostés, nosotros nos preparamos y vemos la manera en la cual nosotros podemos estar conectados con Dios y dejar que ese Espíritu Santo de Dios ministre nuestras vidas. En la mañana de hoy me gustaría compartir con ustedes un tema que siempre me ha gustado mucho en mi vida cristiana, y que yo creo que durante el relato bíblico nos queda bien claro en el Evangelio de Lucas a través de Felipe, cómo Dios es bien claro en qué es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta como cristianos en nuestra carrera cristiana. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es eso a lo cual le debemos prestar más atención? ¿Serán los dones? ¿Será la unción? ¿Será un ministerio? ¿Será servir a Dios? ¿Será ofrendar? ¿Será venir a la iglesia todos los domingos o en todas las ocasiones? ¿Será ser un líder reconocido dentro de la cristiandad? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener bien claro, debemos entender en nuestra carrera cristiana? Y me gustaría compartir con ustedes lo que dice Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 30. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y en esta frase, en esta pregunta nos vamos a detener hoy. ¿Entendemos nosotros qué es lo más importante de nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo más importante que debemos conocer? ¿Cuál es ese capítulo o ese tema de la vida que nos debe quedar bien claro? Porque muchas veces somos muy entendidos en temas que quizás no sean importantes, o quizás inclusive no sean hasta necesarios tenerlos en cuenta dentro de nuestra vida cristiana. Este relato es bien interesante. Dice que Felipe fue guiado por el Señor a un cierto lugar que nos describe la Biblia que era un lugar desierto, un lugar que no era muy transitado, un lugar que me imagino que cuando Felipe fue movido a ese lugar, una de las cosas que se preguntaba es: bueno, ¿y qué querrá Dios en medio de este lugar que nadie pasa, que nada ocurre, que nada transcurre? Y así precisamente quizás debía haber estado Felipe, pero estando allí guiado por el Señor en esta parte de Jerusalén, dice que hubo un encuentro entre un hombre que no era perteneciente al pueblo judío, que de alguna manera era un hombre pagano, o que pertenecía a una cultura pagana. Y era un etíope, Etiopía. Quizás había muchas probabilidades que los rasgos de este hombre hayan sido diferentes a los de los judíos. Quizás era un moreno, era de piel negra, y nos dice además que era un eunuco. Los eunucos son conocidos como aquellas personas que sirven en la realeza, están directamente con las mujeres de la realeza, y por lo tanto son personas que han sido castradas,
que le han castrado para que no tengan el riesgo, la tentación de vincular sus, yo diría, sus servicios y que se pasen un poco de las rayas. Bueno, esa es una historia bien interesante. Yo creo que a nadie le gustaría convertirse en eunuco, pero bueno, a algunos quizás sí. El eunuco tenía esta característica, que servía directamente con la realeza, eran castrados, tenían su cuerpo de alguna manera tenía una relación muy estrecha con el trabajo que estaban haciendo, puesto que tenía que sufrir algunas mutaciones. Este eunuco con que se encuentra Felipe, nos dice la escritura que era no solamente un eunuco cualquiera, sino que era un funcionario. Muchos dicen que tenía el puesto que él tenía que ver con las finanzas, era todo lo que tenía, estaba muy ligado a las finanzas, a la tesorería de la reina de ese momento. La reina que nos dice aquí, dice que era un funcionario de Candace, reina de Etiopía. Me gustaría señalar que Candace es un nombre o es un título, asimismo, por ejemplo, como a los gobernantes de Roma se le llamaba el César. Asimismo, a las reinas de Etiopía se le llamaba Candace. Era un nombre, pero también era muy conocido como un título. Nos dice que Felipe se encuentra con este eunuco, pero no nos dice la Biblia exactamente cómo se llamaba el eunuco. El autor, el escritor detrás de este texto bíblico no está interesado en proveernos un bagaje de información en cuanto a quién era, cuál era su identidad, cuál era su nombre o a qué familia pertenecía específicamente. No nos dice nada de su descendencia, no nos dice nada de su generación. Lo único que se nos dice es que era un tesorero, manejaba las finanzas, debe haber sido un hombre de confianza de la reina para estar en esa posición, y que como calidad de eunuco servía muy directamente con la reina. Él estaba muy lejos del lugar donde vivía, y nos dice que vino a este lugar, a Jerusalén, vino cruzando desde su tierra hasta Jerusalén para adorar a Dios, con fines religiosos de alguna manera. Esto nos quiere decir que aunque él pertenecía quizás a una cultura pagana, tenía una cierta simpatía con los judíos y con la religión judía. Y es por eso que le hace venir por ese lugar desierto con toda su caravana a ese año venir a Jerusalén a adorar a Dios. La Biblia no nos dice con qué frecuencia lo hacía, quizás lo hacía con frecuencia o no. Lo cierto es que cuando Felipe se acerca al carruaje, un hombre de mucho dinero, a toda la caravana que tenía este eunuco, escucha que está leyendo una porción del profeta Isaías. Si lo estaba oyendo, me imagino que este eunuco debía haber tenido unos buenos pulmones. No creo que si yo estuviese leyendo el libro del profeta Isaías, los demás los pudieran escuchar, pero lo estaba leyendo de tal manera que Felipe, desde fuera del carruaje, pudo escuchar específicamente lo que estaba leyendo. Se acerca Felipe hasta donde está este funcionario, se acerca al carruaje y le pregunta: ok, ¿has venido desde lejos? Entiendo que si estás aquí has venido con propósitos religiosos, con propósitos de adorar a Dios, pero en realidad, aun cuando tu garganta está hablando en alta voz y parece tener convicción o alegría en cierta manera por lo que estás leyendo, pero le pregunta a Felipe: ¿en realidad entiendes lo que lees? ¿En realidad estás consciente de por qué estás aquí, de qué estás leyendo, cuál es el propósito o qué puedes sacar de todo esto? El eunuco se queda, me imagino que estremecido, y le dicen: ¿sabes qué? En realidad no estoy muy claro de lo que estoy leyendo. En realidad he venido con mi caravana hasta aquí, he venido varios kilómetros, millas, y estoy aquí en el centro de la adoración en Jerusalén, pero no entiendo, no he encontrado a nadie que me explique qué es lo que estoy leyendo. Y es muy importante la pregunta que le hace Felipe de ¿entiendes lo que lees? Es muy importante
no solo la pregunta, sino ver qué era lo que estaba leyendo. Dice la Biblia que estaba leyendo una porción del profeta Isaías, específicamente Isaías capítulo 53. Y cuando vemos el libro de Isaías capítulo 53 y qué era lo que estaba meditando, en qué meditaba el eunuco, vemos que Isaías nos habla de manera muy dinámica acerca del Cordero de Dios, nos habla acerca de la salvación, de que Él fue molido por nuestros pecados y de cómo el Cristo de alguna manera provee salvación al ser humano. No estaba leyendo cualquier profeta, no estaba leyendo cualquier papiro, cualquier texto de las Escrituras. Estaba leyendo el texto medular, el texto que debemos tener nosotros bien conscientes y bien claros como cristianos, y es acerca de la salvación. Este hombre estaba en Jerusalén, estaba dispuesto a adorar a Dios, había caminado muchas millas, había desafiado quizás el hecho de pertenecer a una cultura que no tenía nada que ver con la cultura judía, con religiones que no tenían nada que ver con la religión judía, pero aún así no tenía claro el verdadero propósito del cristianismo. El verdadero propósito, yo diría de alguna manera, de la fe judía en ese momento, en este contexto que estamos teniendo. Y meditaba yo como muchas veces nosotros como cristianos tenemos claras muchas cosas del cristianismo, pero no es lo que debemos tener en realidad claro en nuestra vida cristiana. Estamos claros acerca de temas que no tienen mucho que ver con la salvación, temas muy polémicos, temas muy diversos. Vemos ahora en las redes sociales cómo como cristianos nos interesamos en temas que no digo que son malos, pero que no son la médula, la esencia de la vida de un cristiano. Este hombre, así mismo como podemos estar nosotros, vemos cristianos que están por muchos años en la iglesia, viniendo a adorar a Dios. Saben quizás de dones, de unción, de talentos, quizás saben de temas muy polémicos, pero no tienen claro qué significa la salvación. O no quizás han experimentado la salvación en su vida. En estos días casualmente hemos estado estudiando las obras de Wesley y uno de los sermones de Wesley nos habla acerca de la salvación y cómo Pablo nos describe de manera magistral la salvación y nos dice: sois salvos a través de Cristo. Y cuando Pablo declara acerca de la salvación, es una proyección que él hace para la vida del creyente en el presente. Cuando Pablo dice soy salvo, no es algo que va a entrar en un proceso, no es algo que tú vas a experimentar en los próximos días, sino es algo que se extiende de manera inmediata a la vida del ser humano. De manera que cuando conocemos a Cristo, si algo debemos tener claro desde el mismo momento que le conocemos es la salvación. No puede ser que estemos en la iglesia y no tengamos, como decía el salmista, ese gozo de la salvación, no tengamos esa alegría de la salvación. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes cuál es nuestro propósito, nuestra meta? Lo que debemos tener claros como seres humanos, que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Hoy veo muchos temas como la gran tribulación, como la segunda venida, que si los cristianos pasan la gran tribulación o no, si estos son los tiempos del fin, que si van a poner un chip y si la marca de la bestia, que si el anticristo, que si una sola moneda va a regir al mundo. Y veo a los cristianos que están muy pendientes y todas las cosas que comparten en su Facebook y en sus redes y en su chat y en su Instagram es acerca de si estos son los últimos tiempos o no. Y yo me pregunto, ¿es esto lo que nosotros debemos de entender? No digo que sea malo que estudiemos acerca de estos temas, que dicho sea de paso, son temas que entran dentro de la escatología y la escatología tiene mucha especulación. Hay muchas cosas que por más que nosotros insistamos como seres humanos y aún los teólogos en dar definiciones concretas acerca de estos temas del fin, muchas veces no vamos a poder encontrar una respuesta certera al 100%. ¿Qué nos quiere decir esto?
¿Estamos nosotros centrados en lo más importante? Él le decía a alguien en estos días, es bueno saber acerca de estos temas, pero lo más importante, lo que sí debemos entender cuando leemos, no es acerca de si los signos, si las señales o si el último tiempo o no, sino sea el último tiempo, sean las últimas señales, sea que pasemos la gran tribulación o no, ¿estamos nosotros seguros de nuestra salvación? ¿Estamos nosotros conscientes? ¿Entendemos que lo más importante no es lo que está pasando alrededor, si el mundo está convulso o no? Lo más importante es que si el Señor llega hoy, nosotros estemos listos. Porque quizás hayan algunos esperando la segunda venida o los tiempos finales. Pero ¿cuántos miles y miles y miles de millones de personas han muerto y ya tienen su salvación en la mano y ya tienen ese pasaje en la mano? No experimentaron la segunda venida, no experimentaron los últimos tiempos. Sin embargo, lo que sí experimentaron es que ellos tenían eso que se llama en la teología seguridad de salvación. Estoy seguro, estoy segura de que no importa que el mundo tiemble, yo tengo mi pasaje listo para irme con el Señor, sea que me voy a ir en los tiempos finales, en la segunda venida, cuando me vaya a ir, cuando me toque ir, yo estoy seguro de ello. Le preguntaba Felipe el etíope, ¿entiendes lo que lees? El Señor nos pregunta hoy, ¿entiendes el mensaje más importante que debes tener claro dentro de la cristiandad? Yo te voy a invitar a orar en esta mañana. Y te voy a invitar a orar en esta mañana dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por haber extendido a su Hijo. Gracias porque esa gracia de Dios nos alcanzó y nos ha dado esa salvación tan grande. Y si en esta mañana en algún momento has sentido escuchando este devocional que quizás la salvación no ha estado bien clara en tu vida, o que quizás te hayas desviado un poco y le tengas que decir como David, devuélveme el gozo de la salvación, que esta sea una mañana donde puedas hablar con Dios y puedas ponerte a cuenta con Dios y que todo sea borrón y cuenta nueva. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias infinitas. Mi alma te alaba en esta mañana, Señor. Mi alma te alaba, Señor, porque podemos escasear de muchas cosas en nuestra vida. Podemos tener muchos temas quizás claros, otros no claros en nuestra vida. Pero lo que sí, algo no nos debe de faltar, eres tu salvación, Señor. Es esa gracia, es esa dádiva, es ese amor, Señor, que tú le das al ser humano expresado a través de esa cruz. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, yo te pido perdón, Dios. Te pido perdón por las personas que se han desviado de esta salvación. Hay personas, Señor, que quizás en esta mañana puedan escuchar este mensaje y puedan tener esa duda de si son salvos o no, o puedan tener ese dolor de que han perdido, han pecado o han hecho muchas cosas que le han alejado de ti. Yo pido perdón por ellos en esta mañana, Señor. Y tú que eres un Dios de misericordia, de restauración. Tú que eres un Dios, Señor, que tomas todas las piezas y las vuelves a componer de nuevo. En esta mañana yo te pido que puedas devolver a los que han perdido el gozo de la salvación. Tú le puedas devolver la alegría de que si tú vienes hoy, Señor, ellos son salvos. Señor, no hay otra cosa en la cual nosotros debamos pensar más que en esto. No hay otro anhelo en nuestro corazón que no debamos tener más presente que este. El hecho de disfrutar de la salvación que viene de ti. Yo te doy gracias, Señor, por la cruz. Yo te doy gracias, Señor. Mi corazón, nuestros corazones están agradecidos en esta mañana, Señor. Hemos caminado como pastores con muchas personas durante este camino de la fe.
Al final del día entendemos que no hay nada más importante y necesario de tener claro en nuestras vidas, sino el podernos ir contigo, Señor. Y yo te doy gracias y te pido, Señor, que podamos cuidar esa salvación todos los días con temor y temblor. Que hoy, Señor, cuando nos dispongamos a ir a los trabajos, cuando nos dispongamos a salir, a desarrollar nuestra rutina diaria, cuando venga el enemigo a querer robarnos esa salvación y ese gozo, nosotros podamos decir: no, voy a cuidarlo. A Jesús le costó un precio bien caro. Esta salvación, esta gracia no fue barata. Esta gracia fue con precio de sangre y yo voy a cuidar a toda costa esta salvación que tú nos has dado. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias por esta mañana. Gracias por la vida. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros y con nuestra familia. Que tu cuidado, tu protección, tu gracia, tu sabiduría, tu guianza, sé tú la brújula, Señor, sé tú el mapa en este nuevo día, Señor, que vamos a comenzar. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, pueblo de Dios. Espero que hayas sido bendecido con esta palabra y que tengamos en cuenta que entendemos lo que en realidad debemos de entender.